Junto con el doctor Sergio Grotasanta somos neurólogos del Grupo Gamma. Muchas gracias a todos por conectarse, por interesarse por esta temática. Quiero agradecer al Grupo Gamma, quiero agradecer a la licenciada Estela Maris Andretich, que es la responsable del Departamento de Docencia y Capacitación del Grupo Gamma. Quiero también extender el agradecimiento a la doctora Guadalupe Bruera, que hace 4 años incentivó e impulsó estas charlas con distintas temáticas para la población general, y quiero agradecer al doctor Néstor Banfi, que es el jefe del Servicio de Neurología del HPR. Bueno, la idea de esta charla es poder hablar con palabras claves y conceptos fáciles de entender sobre lo que es la esclerosis múltiple, cuáles son los síntomas de la esclerosis múltiple, por qué se da la esclerosis múltiple, cómo se puede diagnosticar y qué tratamientos disponibles hay hoy en día. La próxima. Bueno, vamos a empezar un poco de historia. La enfermedad fue descrita en 1868 por el padre de la neurología, que fue Jean-Martin Charcot, quien describió la esclerosis múltiple como una esclerosis en placa diseminada. Este médico empezó a estudiar pacientes que presentaban ataxia, disartria y temblor. Cuando hablamos de ataxia, hablamos de alteración en la coordinación de los movimientos. Cuando hablamos de disartria, hablamos en alteración en la palabra, ¿sí? Entonces describió a estos pacientes que tenían una esclerosis en placa diseminada y ahí empezó a estudiarse lo que es la esclerosis múltiple. La próxima. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esta enfermedad? Podemos decir, si querés pasar a la próxima, Sergio, que es una enfermedad autoinmune que está dirigida contra la mielina de las neuronas del sistema nervioso central. Acá hay muchas palabras desconocidas, entonces vamos a desglosar un poco para dar la definición. Cuando hablamos de autoinmune quiere decir que nuestro propio cuerpo, nuestro propio sistema de defensa, que habitualmente y normalmente está encargado de defendernos contra patógenos externos como ser virus y bacteria, por una razón que aún se desconoce, ataca estructuras propias de nuestro cuerpo, en este caso la mielina. La próxima. Entonces, para entender un poquito, acá tenemos la imagen, en esta diapositiva tenemos la imagen de una neurona. Las neuronas son las células que componen el sistema nervioso central, y cuando nos referimos a sistema nervioso central, hablamos de nervios ópticos, cerebro y médula espinal. Las neuronas son miles de millones y se comunican entre sí por impulsos eléctricos, que eso lo que hace es que nos permita mover un brazo, una pierna, tener determinada sensibilidad dependiendo de las neuronas, de la función que tenga la neurona. En esa imagen podemos ver que la parte azul, que es una parte estrellada, es el cuerpo de la neurona y que tiene una prolongación que se llama axón. Esa prolongación lo que permite es que el impulso eléctrico nervioso vaya por ahí y se comunique con otras neuronas y nos permita hacer una función determinada, como les dije antes, mover un brazo, una pierna o lo que sea. Ese axón tiene una cubierta, que son esos algodoncitos amarillos que ustedes ven ahí, que es la mielina, que no es más que una capa de grasa y proteínas, que lo que permite es que ese impulso eléctrico que va de neurona a neurona se haga en forma acorde y veloz. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un sistema inmunitario, un sistema de defensa que está confundido y ataca esta estructura que es la mielina, con lo cual genera un impulso eléctrico más lento o no lo genera. Nosotros siempre hacemos la analogía con lo que es, o yo por lo menos, con lo que es un cable de electricidad, en donde el axón, que es esa línea azul que va ahí, sería la parte de cobre de un cable, y el capuchón de goma sería la mielina. Si nosotros tenemos que el capuchón de goma se rompe y nos toca el axón, siempre va a haber un cortocircuito. Ahí tenemos la imagen de un axón con la mielina indemne, y el otro con la mielina dañada porque el sistema inmune la atacó. Vamos a la próxima.
Bueno, antes de seguir hablando de la esclerosis múltiple, creemos que es importante decir los no de la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Es un diagnóstico bastante, que crea bastante miedo, ansiedad, el tema de decir usted tiene o tiene diagnóstico de esclerosis múltiple, y muchas veces se confunden con otras patologías que no son esclerosis múltiple. Entonces nosotros queremos resaltar que hay otras esclerosis, como ser la esclerosis lateral amiotrófica o lateral primaria, la aterosclerosis o la otoesclerosis, que no es esclerosis múltiple. En medicina la palabra esclerosis es cicatriz, así que imagínense que hay un montón de patologías que van a tener la palabra esclerosis. Y hay otras enfermedades desmielinizantes que también a veces se confunden y que no lo son, como ser el Guillain-Barré, la neuromielitis óptica, que es la enfermedad de Devic, el síndrome de Susak, CADASIL, enfermedades reumatológicas sistémicas. La próxima. Pero entonces, ¿por qué se da la esclerosis múltiple? O sea, ¿cuál es la causa? Realmente la causa aún se desconoce. Sabemos que tenemos a un paciente que tiene una susceptibilidad genética y que ese paciente expuesto a determinados factores externos, como ser infecciosos o ambientales, puede hacer que desarrolle la enfermedad. Bien. Hay que tener en claro que no es hereditario, ¿sí? Hablamos de hereditario cuando se transmite directamente de padres a hijos. Un 2% de chicos con padres y o madres con esclerosis múltiple tienen riesgo de tener a futuro, o sea, una mayor susceptibilidad de padecer la enfermedad si se expone a esos factores que hablamos antes. ¿Me volvés a la próxima, Sergio? Que voy a hablar un poquito de estos factores. Bien. Los factores infecciosos, los más estudiados y que se conocen, son algunos virus que pueden actuar como gatillo para que se desarrolle la enfermedad, sobre todo los virus del herpes. Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, que es el que genera la mononucleosis. Muchos de nosotros hemos estado expuestos a ese virus, pero en personas que están genéticamente predispuestas puede gatillar la enfermedad. Después hay factores ambientales. Los que más se conocen es, por ejemplo, la vitamina D, el déficit de vitamina D. Esta vitamina es una vitamina que se encuentra en diferentes alimentos, como ser el huevo, la leche, cereales, legumbres, que nosotros la consumimos diariamente, la mayoría, ¿sí? Pero ese consumo no es necesario como para tener un nivel normal de vitamina D, sino que necesitamos estar expuestos al sol, por lo menos durante 10-15 minutos, para que esa vitamina D pase a su forma activa. No hace falta solamente ingerirlos en los alimentos. Y estudios han demostrado que niveles correctos de vitamina D pueden ayudar tanto para evitar el desarrollo de la enfermedad como para la progresión. También otro de los factores ambientales o factores nocivos que se pueden modificar es el tabaquismo, ya que se ha demostrado que el tabaquismo o las personas que fuman tienen mayor tendencia a desarrollar la enfermedad y sobre todo a acelerar la progresión de la enfermedad a formas más nocivas. La obesidad también se estudió como un factor ambiental y un factor nocivo y de riesgo, ya que muchas veces la obesidad se relaciona con niveles bajos de vitamina D, así que bueno, puede gatillar el diagnóstico de esclerosis múltiple. Pero no es solamente que la persona tenga que tener esa predisposición genética, quizás la tiene y no está expuesto a estos factores y no la desarrolla, y quizás otro que la tiene igual, la desarrolla porque tiene estos factores que influyen en la genética. La próxima. Bien. ¿En quién se ve más esta enfermedad y dónde? Vamos a la próxima. Esta enfermedad va a ser o es más frecuente o se ve más frecuente en mujeres en una relación de 3:1 con respecto a los hombres.
se da en un rango etario de pacientes jóvenes, entre 20 y 40 años, pero no quiere decir que se dé más tempranamente o más tardíamente, ¿sí? Es la segunda causa de discapacidad en pacientes jóvenes después de los traumatismos. Pero esto no quiere decir que el paciente que tenga esclerosis múltiple esté condenado a la discapacidad. Por eso es muy importante poder tener estas alarmas de los síntomas y concurrir tempranamente para comenzar el estudio y comenzar tratamientos que detengan la progresión de la enfermedad y así la discapacidad. Bueno, también es más frecuente en la raza blanca de herencia europea, pero tenemos que saber que se puede presentar en cualquier individuo y en cualquier etapa de la vida. Siguiente. Bueno, en el mundo hay aproximadamente entre 2 y 2,5 millones de personas con esclerosis múltiple. Hay una teoría de las latitudes que cuanto más nos alejamos de la línea del Ecuador, o sea que nos vamos más hacia el norte, a los países escandinavos, a Canadá, a Norteamérica, hay más probabilidad de padecer esclerosis múltiple. Se cree que es por una exposición al sol y la vitamina D, ya que estos países tienen menos exposición al sol. Y en Argentina, siguiente, y en Argentina hay entre 20 y 38 personas afectadas por cada 100.000 habitantes. Bueno, entonces, vamos a iniciar a hablar un poquito de los síntomas, ¿sí? Los síntomas sabemos que son muy variables y hay muchos pacientes jóvenes que quizás escuchan de la enfermedad o también pacientes más añosos que tienen determinada sintomatología y meten en Google y aparece esclerosis múltiple, pero son muy variados, se tiene que dar en un rango etario y se tienen que hacer los estudios pertinentes para el diagnóstico de esta enfermedad. Siguiente. El paciente a la consulta puede venir por trastornos visuales, por trastornos sensitivos y trastornos en la coordinación o en la marcha. Como les dije, los síntomas son muy variados de una persona a otra que tenga esclerosis múltiple e inclusive en una misma persona. Por eso es muy importante que sea evaluado el paciente que tiene algún síntoma por un neurólogo especializado para que se comiencen los estudios tempranamente y se diagnostique tempranamente y así disminuir la discapacidad que puede llegar a tener a futuro el paciente. Siguiente. Lo que hablamos recién. Bueno, acá quise exponer un cuadro de la variedad de síntomas que el paciente puede presentar. Dentro de los problemas visuales que hablamos, puede tener visión borrosa o pérdida de la visión de un ojo, dolor a la movilización de los ojos, eso se conoce muchas veces como neuritis óptica, puede presentar visión doble. A nivel de la fuerza motora puede tener falta de fuerza en ambos miembros inferiores o en un miembro inferior o en un brazo. A nivel de la sensibilidad puede tener parestesias que son como hormigueos, cosquilleos o quemazón en alguna parte del cuerpo, brazo, pierna o inclusive en la mitad de la cara. A nivel de la coordinación y el equilibrio puede tener inestabilidad para caminar o pérdida del equilibrio. Esa falta de coordinación que dijimos que se llamaba ataxia, puede presentar temblor, vértigo. No es que todos estos síntomas se den todos juntos, van a variar y puede presentar 1, 2, 3, ¿sí? Eso va a depender de cada paciente en particular, por eso cada paciente tiene que consultar con el neurólogo especialista. A nivel vesical puede dar urgencia miccional, que son los deseos frecuentes de orinar, puede haber incontinencia, y a nivel sexual puede haber impotencia o pérdida y disminución del deseo sexual. Son muy variados los síntomas, es importante que se consulte tempranamente, ¿sí? Para iniciar todos los estudios necesarios. Por eso ahora va a seguir Sergio, creo que vos seguís, ¿no?
Sí, sí, creo que la próxima estoy yo, a ver, confirmamos. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Se escucha Bueno, bien? yo voy a silenciar entonces. Vamos, bueno, muchísimas gracias, Noé. La verdad que excelente tu exposición. Buenas tardes a todos. Como le dijo Noelia, mi nombre es Sergio Rotasanta. Yo soy neurólogo del servicio de neurología acá del Grupo Gama. Y vamos a hablar un poquito, es como bien vienen escuchando, es una enfermedad bastante heterogénea, es una enfermedad compleja. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo hacemos el diagnóstico. ¿Sí? No los voy a aburrir con detalles. O sea, nosotros para establecer el diagnóstico de la esclerosis múltiple utilizamos criterios internacionales que fueron validados por última vez en el año 2017, pero sin entrar en detalle vamos a decir que para nosotros hacer el diagnóstico nos basamos en 3 pilares, básicamente, en la clínica, en imágenes y en un apoyo de laboratorio. Con estos 3 pilares, nosotros, llevándolos a estos criterios que les cuento que fueron validados y que son internacionalmente aceptados, nosotros llegamos a hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Vamos a desglosar uno por uno esto. Vamos a hablar un poquito de la clínica. Como bien Noira les explicaba, el paciente puede tener lo que se llaman síntomas neurológicos focales, como son, como decía Noelia, la pérdida de la visión de un ojo, un trastorno de la coordinación. Todos esos síntomas neurológicos focales se presentan en forma de lo que se conoce como brote, y es muy importante porque es muy característico de la enfermedad. El brote se lo denomina a todo síntoma neurológico nuevo, esto es importante, que dure mínimamente entre 24 y 48 horas y debe presentarse en ausencia de fiebre o infección. El brote generalmente dice que dura mínimamente 24 a 48 horas, pero básicamente se va instalando. Vamos a tomar, por ejemplo, la neuritis óptica, digamos, un síntoma muy típico de la enfermedad, ¿sí? Entonces, esta neuritis óptica es una pérdida de la agudeza visual que siente el paciente en un solo ojo, y esto se va a establecer lentamente. O sea, con el pasar aproximadamente de los días, generalmente esto se va estableciendo en una semana, el paciente va sintiendo dolor a la movilización del ojo, va perdiendo la agudeza visual cada vez de menos, tiene trastornos en la diferenciación de los colores, tiene pérdida de los contrastes, y eso se va estableciendo a lo largo que pasa el tiempo, alcanza un plató, como una estabilización, y empieza a desaparecer hasta volver a la normalidad. Eso se considera brote, y es un término que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de la clínica de la enfermedad. Entonces, cuando hablamos del brote en esclerosis múltiple, es la clínica que nos va a empezar a orientarnos hacia el diagnóstico. Después vamos a volver sobre esto. Después otro pilar fundamental y que permitió un diagnóstico, o sea, un salto realmente cuantitativo y cualitativo en el diagnóstico y en el seguimiento de la enfermedad, son las imágenes por resonancia, que nosotros utilizamos muchísimo. Acá lo que quiero hacer es una excepción que es muy importante, es que para esta enfermedad específicamente, nosotros necesitamos tener resonadores de buena calidad, tenemos que tener imágenes de buena calidad. Internacionalmente, nosotros acá, por ejemplo, les muestro, tenemos una imagen del resonador acá del HPR. Los resonadores, la potencia la medimos con una unidad que se llama tecla, ¿sí? No es importante saberlo, pero es importante saberlo que internacionalmente, para poder considerar la resonancia para un diagnóstico de esclerosis múltiple, nos piden a partir de 1.5 Tesla para arriba. Y eso está hablando de un resonador de alta potencia, que es como el que tenemos acá en el HPR. Es súper importante porque si utilizamos resonadores que no son de alta potencia y son de baja calidad, las lesiones que nosotros vamos a ir a buscar en la imagen puede ser que no aparezcan. Y eso es súper importante porque eso puede hacernos subdiagnosticar la enfermedad y no tratar a tiempo. También, por supuesto, no solo es importante contar con un resonador de alta calidad, sino contar con médicos especialistas en imágenes que estén acostumbrados a ver estas imágenes y a reconocerlas y a poder informarnos con calidad y ser confiables en el momento. Acá quería mostrarle, y no nos vamos a quedar acá.
quería mostrarle un poquito cómo son las imágenes de esclerosis múltiple. Esta es una resonancia donde vemos las típicas lesiones, estas cositas blancas. No sé si se ve el puntero. ¿Se ve el puntero? ¿No es? Bueno, Sí, sí, se ve. ¿se ve el puntero? Bueno, perfecto. Estas lesioncitas blancas que se ven acá son las típicas lesiones de la enfermedad, que es las que vamos a ir a buscar en la resonancia. Acá tenemos otras lesiones. Como dijo la doctora, afecta el sistema nervioso central, que incluye no solo el cerebro, sino también el tronco y la médula. Así que vamos a ir a buscar lesiones en encéfalo y vamos a ir a buscar lesiones en tronco y en médula. Nada más para decir sobre esto, sino que un detallito que quería traer a colación es que últimamente estamos empezando a contar en Histogama con el apoyo de una nueva tecnología que es la inteligencia artificial, que nos está permitiendo, o sea, funciona someramente de esta manera. Nosotros vamos cargando imágenes a una inteligencia artificial que se nutre de servidores en diferentes partes del país, del mundo. En este caso en Rosario, el único lugar que la estamos brindando es acá en Gama, pero lo importante es que este sistema de inteligencia artificial va aprendiendo a medida que nosotros le damos información y nos va a permitir, a lo largo del tiempo, poder tener diagnósticos más certeros, nos va a permitir un mejor seguimiento de los pacientes, pues nos va a permitir contabilizar las lesiones, cuando hacemos por ejemplo, dos resonancias comparativas, nos va a permitir contar si hay más lesiones, si aumentaron de tamaño, si hay, por ejemplo, una reducción del parénquima, o sea, del tamaño del cerebro. Entonces, es súper importante, es una tecnología que estamos recién ahora incorporando, pero que me gustaba contárselas y traerlas un poquito a colación. Y lo último que nos faltaba, en lo que yo les contaba, que nos va ayudando a conformar el diagnóstico, es el laboratorio. Nosotros en el laboratorio principalmente lo que utilizamos es lo que se llama la punción lumbar. ¿En qué consiste? Consiste básicamente en colocar una pequeña agujita que va en la espalda, entre la cuarta y quinta vértebra lumbar, como ven acá en las imágenes, y eso permite extraer líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña a todo el cerebro, que circula por adentro del cerebro y que circula por la médula. ¿Para qué nos sirve esto? Primero, para descartar otras enfermedades, porque en esos criterios que yo les conté al principio, donde nosotros juntamos brote, juntamos resonancia y juntamos laboratorio, hay una letra chiquita que se mantiene de los primeros criterios de diagnóstico de la esclerosis múltiple, es que la esclerosis múltiple sigue siendo también una enfermedad de descarte. Entonces, siempre no tiene que haber una mejor explicación para lo que está pasando. Entonces, a través de esta muestra de líquido cefalorraquídeo, lo que nosotros hacemos es descartar también otras enfermedades. Y otra cosa que nos permite hacer es la búsqueda de unos marcadores que aparecen en este líquido, se llaman bandas oligoclonales, que son bastante sensibles y específicas de la enfermedad y que van sumando, como les digo, construyendo el diagnóstico de esta patología. Ahora, como les decía, hablaba del brote, y esto viene a colación de que hay formas clínicas diferentes de la enfermedad. La más frecuente de ellas es la que se llama remitente recurrente o brote-remisión, y es la que evoluciona por brotes. Como les explicaba antes, tenemos acá una línea que tiene que ver en la evolución en tiempo, una línea que tiene que ver con la sintomatología, y entonces el paciente viene sin síntomas. Esto a mí no me gusta, este pico, estaba así en el gráfico. Realmente creo que los tenemos que imaginar como una curva que asciende lentamente, que se mantiene y que luego va bajando, ¿sí? Entonces, esto, que se llama brote, empieza a pasar y a repetirse a lo largo del tiempo, donde el paciente inicia sin síntomas, establece un síntoma, lo tiene por un tiempo y vuelve a la normalidad. ¿Qué pasa? Cuando esto no se interviene a tiempo y sigue pasando a lo largo del tiempo, ¿recuerdan ese cable que les explicaba Noelia, que tiene esa cobertura, que es la mielina, que se rompe y se repara, se rompe y se repara, y en algún momento esa reparación, así como cuando uno va y compra un repuesto de fábrica y le dan la opción del repuesto alternativo, algo similar pasa.
la reparación, esa mielina, empieza a dejar de ser similar a la original y aparece una mielina alternativa, una mielina defectuosa, que lo que va a hacer es que esa conducción a través del nervio no sea la mejor, no sea correcta. Entonces va a empezar que se establece el brote y cuando recupera, no recupera del todo bien, entonces va a empezar a aparecer lo que se llama discapacidad o acumulada, las famosas secuelas de la enfermedad, que se deben a la producción de brotes, remisión y sin una intervención temprana. ¿Sí? Y después tenemos otra forma de la enfermedad, por suerte mucho menos frecuentes, que tenemos la forma primaria progresiva, que es la forma menos frecuente, donde el paciente inicia o sea, puede iniciar con brotes como el anterior o directamente acumulando lentamente, o sea, alternando periodos de evolución en su discapacidad con estabilización. En el medio pueden aparecer o no brotes, pero siempre hay una constante evolución y acumulación de discapacidad. Esa es la forma primaria progresiva. La forma secundaria progresiva es cuando el paciente inicia con una forma de brotes-remisión, pero a lo largo del tiempo empieza a comportarse como la primaria progresiva, empieza progresivamente a acumular discapacidad. Inicialmente, cuando no se conocían los tratamientos como ahora, pues digamos, no hace mucho tiempo, previo al año 93, la evolución natural de la enfermedad decía que a los 10 años todos los pacientes con esclerosis múltiple convertían en una forma secundaria progresiva. Ahora, gracias a la aparición de los tratamientos, a tener tratamientos más efectivos y más individualizados, ha permitido que esto no sea de esta manera, que no sea así. Yo acá estoy un gráfico bastante interesante donde habla de lo que yo les digo. Acá vemos una evolución natural y cómo cambia esta evolución cuando la intervención del tratamiento se hace en forma temprana. Como esta curva que asciende acá en discapacidad, acá con una intervención tardía, y acá con una intervención al diagnóstico que en realidad no es tan así. Hoy por hoy podemos ver que quizás con una intervención temprana esta curva sea prácticamente plana. Por eso es súper importante un diagnóstico temprano y sobre todo es súper importante un inicio de tratamiento temprano porque es un concepto, tiempo es cerebro, significa que lo que se pierde generalmente empieza a no recuperarse. Entonces, si nosotros hacemos una intervención temprana, evitamos esa acumulación de lesioncitas, esa acumulación de cicatrices, esa evolución de la discapacidad y evitamos que ese paciente empiece a discapacitarse. Pero bueno, todo muy lindo. ¿Cómo se hace esta intervención? Tenemos tres acercamientos al tratamiento, tres formas diferentes de acercarse al tratamiento. ¿Sí? Por un lado es el tratamiento de ese brote, por otro lado tenemos el de los tratamientos modificadores de la enfermedad o tratamientos de base, y por otro lado tenemos el tratamiento de esos síntomas que empiezan a quedarse con nosotros. Vamos a empezar con lo que es el tratamiento para los brotes. Un concepto muy importante para que entiendan y que esto se lleven a casa es que el tratamiento del brote no sirve para modificar la evolución natural de la enfermedad. Lo que hace el tratamiento del brote es acelerar esa recuperación que, como yo les contaba, iba a subir durante unas semanas, iba a estabilizar y después iba a resolver en aproximadamente 3 semanas, dependiendo del brote, dependiendo del paciente, porque es una enfermedad muy, muy individual, cada paciente es muy diferente al otro, pero lo que hace esto con la intervención, el tratamiento agudo del brote, es acelerar esa recuperación, pero no va a modificar a largo plazo la evolución natural de la enfermedad. Y otro concepto importante es que no todos los brotes deben ser tratados. Como yo les digo, como esta intervención lo único que hace es acelerar la recuperación, no en forma gratuita, porque ahora les voy a explicar cómo se trata, pero todo tratamiento tiene sus eventos adversos, sus problemas. Entonces,
solo deben ser tratados aquellos brotes que representen una discapacidad para el paciente. Por ejemplo, si el paciente viene por una neuritis óptica, como yo le decía, y no pierde un ojo, ese paciente debe ser tratado, debe ser ingresado y tratado ese brote. Por ejemplo, otro síntoma muy típico, otro brote súper típico de la enfermedad, es un brote sensitivo. Por ejemplo, un trastorno de la sensibilidad en la cara. En ese caso, realmente no, ese síntoma no es discapacitante para el paciente y se prefiere no tratar ese brote. ¿Cómo lo tratamos al brote? Al brote lo tratamos generalmente, el paciente es internado, se le coloca una vía periférica y a través de una bomba se le pasa corticoides, eso se pasa aproximadamente entre unas 6 horas, y eso se repite por 3 a 5 días, dependiendo de la severidad del brote y la recuperación del paciente. Bueno, entonces dijimos que el tratamiento con corticoides para el brote no modifica la evolución natural de la enfermedad. Entonces, ¿qué modifica la evolución de la enfermedad? Entonces vamos a hablar un poquito de los fármacos modificadores de la evolución de la enfermedad. Y tenemos un montón. Como yo les dije, el primero no apareció hace mucho tiempo, fue el interferón beta 1b, que apareció en realidad en el año 93, y a partir de ahí empezaron a aparecer muchos fármacos diferentes. Como verán, tenemos fármacos que son inyectables, tenemos fármacos que son orales, fármacos que son en forma endovenosa, entonces tenemos muchos tipos de fármacos diferentes. Como verán, también a recalcar, los últimos años la aparición de nuevas terapias fue bastante importante y sobre todo es que toda esta primera mitad está dedicado a la forma remitente recurrente, a la forma en brotes. Porque una cosa que no les expliqué y que no es demasiado específico, pero la forma en brotes, o sea, la enfermedad cuenta con 2 mecanismos fisiopatológicos o de cómo se forma, cómo se genera y por qué produce daño. Por un lado está la inflamación culpable de los brotes, el sistema inmunológico se confunde y ataca a la mielina, produce una inflamación aguda, se produce el síntoma, el brote, eso se inflama, se resuelve y desaparece. Eso es inflamación. Pero por debajo de la inflamación hay un componente que es degenerativo, que es el culpable de la acumulación de discapacidad, por ejemplo, en la primaria progresiva y en la secundaria progresiva. Ese mecanismo degenerativo, culpable de las formas progresivas, hasta hace muy poquito no tenía ningún tratamiento. Ninguna de estas drogas estaba aprobada para esas formas. Actualmente la aparición de ocrelizumab, siponimod, ozanimod, ofatumumab, ponesimod, empezaron a mostrar una efectividad en los tratamientos en las formas progresivas, en esa acumulación de discapacidad. ¿Sí? Pero no los voy a aburrir más con los tratamientos, pero quería ver que tenemos un abanico enorme, lo cual es súper importante porque uno busca, dice, esclerosis múltiple, voy a terminar discapacitado. Eso si no, uno no hace el diagnóstico a tiempo, si no, uno no hace una intervención a tiempo, pero con este abanico de tratamientos realmente se puede hacer un abordaje muy completo y muy bueno de la enfermedad. Ahora, teniendo tantos tratamientos, ¿qué le damos a quién? Es importante, porque dijimos, tenemos inyectables, tenemos orales, hay endovenosos, y una cosa, no hablamos de la enfermedad, pero tenemos enfermedades con baja actividad, enfermedades de moderada actividad y enfermedades agresivas, altamente activas. Entonces, ¿cómo decidimos qué a quién? Lo importante es que tenemos, como yo les decía, diferentes tipos de pacientes, y el paciente es una unidad de un montón de factores que nosotros tenemos en cuenta. Cuando viene un paciente tenemos en cuenta para iniciar un tratamiento, tenemos en cuenta si el paciente es hombre, si es mujer, si es una mujer y tiene deseos de ser madre, tenemos en cuenta, no hace falta entrar, pero la cantidad de lesiones, tenemos en cuenta un montón las características de la enfermedad, tenemos en cuenta algo fundamental y algo que quiero dejar que se entienda, tenemos en cuenta la opinión del paciente, porque el paciente es
quien debe, digamos, formar parte de la decisión terapéutica, ¿sí? Esto es un concepto que acá es bastante nuevo, pero que en el mundo ya hace tiempo se está utilizando, y cuando uno se discute un tratamiento, lo que hace principalmente es evaluar todos estos factores que le estoy contando, que son muchos, y dice, bueno, en tu caso, para tu enfermedad, para esto, esto y esto, nosotros vamos a considerar que pueden ser estos tratamientos, en la mayoría de los casos. Lo que se hace es se discute con el paciente. El paciente tiene un rol activo en la elección del tratamiento, y es súper importante el compromiso del paciente con ese tratamiento. Porque, por ejemplo, algo sencillo para que esto se entienda, si yo a un paciente le digo, vamos a hacer interferón, es una medicación que es inyectable. El paciente le tiene miedo a las agujas. ¿Lo voy a obligar a pincharse? A lo mejor lo hace una o dos veces y después no lo hace más porque sufren, le tiene miedo a las agujas. Entonces, eso debe ser charlado con el paciente, dar opciones. El paciente tiene que ser tener un rol activo en la elección de su tratamiento. Por lo tanto, volvemos a este señor que siempre lo utilizamos, es que el tratamiento debe ser individualizado y debe diseñarse como un traje a medida. Dos pacientes no son iguales, no tienen la misma realidad, no tienen la misma enfermedad y por lo tanto no deben considerarse con un tratamiento genérico a todo el mundo de la misma forma. Y por último, lo que nos queda es ¿de qué forma intervenimos con todos esos síntomas, esas cosas que se van apareciendo, que van quedando en la enfermedad? Y la respuesta es que los neurólogos solamente no podemos, porque es una enfermedad heterogénea y es una enfermedad que debe sí o sí tener un enfoque transdisciplinario. Por lo tanto, el abordaje va a ser compartido con kinesiólogos, fonoaudiólogos, neuropsicólogos, urólogos, oftalmólogos, infectología, terapia ocupacional. El paciente en realidad es abordado su tratamiento por muchos profesionales y las decisiones deben ser tomadas en conjunto. Por último, y terminando con esta charla, que ya es viernes, ya es última hora, quería decir un par de conceptos rápidos sobre esta hermosa pandemia que estamos viviendo, lamentablemente, y dejarles algunas cositas de esclerosis múltiple en tiempos de COVID. Y esto son un par de conceptos sacados de la MSIF, que es la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, y principalmente decir que la evidencia actual demuestra que un paciente con esclerosis múltiple no es ni más susceptible a enfermarse ni a tener una evolución diferente a la población general por el hecho simplemente de tener la patología. ¿Sí? Es un concepto súper importante. Y otra cosa, esto tiene un pequeño apartado que sí es cierto, siempre hay un pero. Sí es cierto que pacientes con formas progresivas, pacientes con altos grados de discapacidad y pacientes añosos, sí pueden tener una evolución un poquito más tórpida que el resto de la población. Con respecto al tratamiento y el COVID, recordemos que es una enfermedad autoinmunológica, por lo tanto los tratamientos son dirigidos a toquetear la inmunidad, en algunos casos a regularla, en otros casos a suprimirla. Por lo tanto, hay algunos fármacos que pueden llegar a aumentar la probabilidad de desarrollar complicaciones con el COVID. Esto igual indica que no debe interrumpirse los tratamientos, pero sí que todo debe ser discutido y tenido muy en cuenta y charlado con el médico tratante. Y por último, y para terminar, la ciencia demostró que todas las vacunas son seguras y efectivas, y la decisión de la MSIF y la decisión del grupo de esclerosis múltiple de la República Argentina, que son parte, digamos, de la Sociedad Neurológica Argentina, es que todos los pacientes deben ser vacunados.
deben ser vacunados para el COVID y deben recibir el resto de las vacunas. Los pacientes deben vacunarse, tanto lo que está por calendario, la vacuna antigripal, como la vacuna para el COVID. Deben recibir vacunas. Y dicho esto, creo que concluyendo, para cerrar un poquito, los conceptos así como para llevarse es una enfermedad que se da en gente joven, preferentemente en mujeres, su origen es multifactorial y su mecanismo es autoinmunológico. Es la segunda causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes. La intervención temprana y correcta es crucial, pero crucial para que esa paciente a largo plazo, yo le digo a los pacientes, no pensemos en el paciente de hoy, también pensemos en el paciente dentro de 10 años, tenga una totalmente diferencia en la evolución de su enfermedad. Y, como les decía, no existe un tratamiento genérico, sino que existen diferentes medicaciones para diferentes pacientes. Una vez más, el traje a medida es el ejemplo para esto. Y los miedos desaparecen con el conocimiento. Así que, nada, preguntas del auditorio. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. ¿Me escuchan bien? Vamos a comenzar con las preguntas. Ante todo, agradecerles y felicitarlos por la claridad de los conceptos, tanto la doctora Marcusi como el doctor Grota Santa. Realmente nos han dado una charla espectacular y muy clara, así que muchísimas gracias. Les pido por favor si silencian todos los micrófonos, así leemos las preguntas y las pueden ir respondiendo los doctores. Sí, Bueno. Estela, una de las preguntas era sobre la sertralina. Puede ser, si podía desarrollar esclerosis múltiple, la toma de sertralina en un paciente que la venía tomando por TOC. Sí. Bien. Yo cuando expliqué de por qué se da la enfermedad, hay una susceptibilidad genética en el paciente y ese paciente con esa susceptibilidad genética se va a enfrentar a distintos factores, como dijimos, infecciosos y ambientales. Con respecto a las drogas, no, inclusive el paciente puede presentar otros síntomas y tener que hacer, como dijo Sergio, tratamiento de esos síntomas, que puede ser depresión, angustia, ataques de pánico, y la sertralina, que es un antidepresivo, se puede usar. No sé si respondí la pregunta. Creo que la pregunta iba si podía producir esclerosis múltiple, si yo mal lo entendí. Pero bueno, es lo que dijo la doctora Noelia, o sea, ninguna medicación produce esclerosis múltiple. No. Después otra que había leído y había notado sobre la eficacia del ocrelizumab. Bueno, no sé si la querés responder vos o la respondo yo. Como quieras. El ocrelizumab es una droga relativamente nueva, es una droga que en realidad viene a hacer una pequeña vuelta de tuerca a una droga que ya es muy conocida por nosotros, que es el rituximab. La diferencia así someramente es que uno ahora les explico qué significa. Uno es quimérico y el otro es humanizado. ¿Qué significa? Que es una droga que tiene un pedacito de ratón más grande que la otra en su estructura genética. Es algo muy, muy técnico, pero básicamente ya es una droga que la conocemos hace tiempo, es una droga muy segura, es efectiva y ha probado en estudios pivotales, o sea, estudios clínicos, de que tiene un impacto en lo que yo les contaba. Son las nuevas drogas que tienen impacto sobre las formas progresivas, sobre la degeneración. Una excelente medicación que estamos de a poquito contando acá en Argentina. Muy bien. Aquí hay otra pregunta. Dice, quería saber si la medicación es para siempre. En mi caso comencé con interferón y hace algunos años cambió el neurólogo por terflimida. Eso va a depender de cada paciente, ¿sí? De cómo se presente la enfermedad desde su inicio, de cómo vaya progresando, de si tiene brotes o no, de cómo están las imágenes, si agregó lesiones, si no.
siempre hay que tener en claro de que si la enfermedad es agresiva, yo tengo que ser agresivo con la o sea, con el tratamiento. No le tengo que dar chance. Si se inicia con una actividad muy alta, cuando hablamos de actividad muy alta es que tenga muchas lesiones y mucha clínica, yo tengo que ser agresivo y tengo con el tratamiento. Entonces el tratamiento va a variar acorde a cada paciente. No se puede decir si el paciente en algún momento va a quedar sin tratamiento. Lo que sí se va viendo cada caso en particular. No sé si Sergio querés agregar algo. Sí, hoy por hoy se ha intentado, hay algunos estudios sobre todo, creo que, si no me equivoco, de los suecos, no me puedo acordar bien quién lo está, de un paciente con muchos años de estabilidad y pasado, si no me equivoco, la edad son los 65 años, plantear el retirar la droga. Lo cierto es que por ahora no son concluyentes los estudios, así que por ahora la medicación es de por vida. No tenemos todavía, nosotros decimos, una información robusta, fuerte, como para poder ir a decir, bueno, este paciente pasada esta edad y pasado tantos años de no actividad de la enfermedad, podemos dejarlo sin droga. Cierto es que esto está basado en un concepto de que con la edad llega algo que se llama la inmunosenescencia, que es como uno habla de la presbicia y cosas así. Bueno, el sistema inmunológico también de alguna forma se vuelve un poquito viejo y deja de ser tan reactivo. Entonces, se considera que pasado una edad no sería tan activo y si tiene muchos años de estabilidad con la medicación, pero lo cierto es que hoy no contamos con la evidencia suficiente como para suspender tratamientos. Así que hoy, no sé si charlamos esto dentro de un año, pero hoy la medicación es de por vida. Bueno, después acá la enfermedad puede estabilizarse o siempre progresa. Si el paciente está con la medicación indicada y responde bien, y las lesiones permanecen estables, se va controlando cada 6 meses, cada año, y clínicamente está estable, se lo mantiene con la misma medicación y eso no progresa y no va dejando discapacidad. Eso también depende de cada paciente. No es que siempre progrese en el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, agrego aquí, yo voy un poco por orden, voy tratando de leerlas en el orden que las hicieron. Hace unos días vi un artículo que dice que el desarrollo de la vacuna de Pfizer podría revelar una potencial cura para la esclerosis múltiple. Si han escuchado, si tienen conocimiento sobre esto. Por lo menos yo no he leído nada. Hablar de cura hoy por hoy en esclerosis múltiple es bastante, podríamos decir, arriesgado. Se ha hablado de cura, por ejemplo, con algunos de los fármacos que estamos utilizando, pero por lo menos específicamente con una vacuna y de Pfizer yo no he leído nada. No sé vos, Noé, pero yo No. personalmente no he tenido eso. Bien. Tenemos algunas otras. Del ciponimod, ¿qué se sabe? El ciponimod es parecido. En cuanto a la eficacia, perdón. Sí, es un primo hermano del fingolimod, que lo tenemos hace ya un tiempo larguito en mercado, en Argentina, fue el primer oral que salió. Y el ciponimod es una medicación que también está aprobada para las formas secundarias progresivas. Sí, es son todas las medicaciones, eso hay que tenerlo en cuenta, todas las medicaciones que salen al mercado después de muchos estudios, y todas tienen su eficacia, como también tienen sus riesgos, sus efectos adversos, pero todas son medicaciones excelentes y bueno, es para como les decía, cada medicación para cada paciente. Muy bien. Hay muchos agradecimientos. Leo aquí uno que un poco resume todo. Dice, excelente disertación. Hacen fácil. A ver, esperen que se me fue aquí.
quería leer este porque hacen fácil entender los términos médicos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, la idea era esa. Para concluir, o al menos yo quería concluir con que si bien el diagnóstico de esta patología nos genera en el paciente, sobre todo porque son pacientes jóvenes, mucho miedo, tomado a tiempo con un tratamiento adecuado y con un abordaje transdisciplinario desde salud mental, psicología, urología, buenos médicos de diagnóstico, neurólogos, o sea, siendo kinesiólogos, la kinesiología es muy importante, el tener una buena alimentación, o sea, el abordaje hace con que el paciente se sienta contenido y pueda convivir normalmente con la enfermedad y en determinada forma aceptarla y poder entenderla, creo. Muy bien. Leemos una última, ¿les parece? Ningún problema. Y me adelanto a decirles, además de agradecerles a todos por la participación, que si quedara alguna consulta, yo ahí les escribí en el chat una dirección de correo, que es eventos@grupogamma.com. Allí pueden escribirnos si quedara alguna duda. Y además tengan presente que esta charla, luego, de aquí a unos días, se sube al canal de YouTube de Grupo Gamma, ¿sí? Que es YouTube/Grupo Gamma, Gamma con 2M, la pueden volver a ver. Leo la última pregunta entonces. En mi caso tengo una esclerosis múltiple, Pepe, no sé, ustedes me ayudan. Primaria progresiva. Para progresiva. Y sin nuevas lesiones, según la resonancia, pero cada vez me cuesta más caminar y últimamente empecé a perder movilidad en el brazo. ¿Es común? ¿Querés responder, Noé? Hay que ver cada paciente, hay que ver el tema de si está rehabilitando, de quién la está haciendo. Sergio, a ver si vos por ahí me podés ayudar un poco más con la respuesta. No, sí, en realidad, como yo les mostraba en el gráfico, esto un segundito, a ver si me da, si va para atrás, esto... Ahí está. Las formas primarias progresivas tienen una evolución. Por ahí o sea, puede haber momentos de estabilización, pero siempre seguido de momentos de evolución, y esto está, digamos, se debe al componente degenerativo de la enfermedad, como les decía, que más allá del componente inflamatorio que produce los brotes, esto está, digamos, dado por el componente degenerativo. Con respecto a eso, hay que ver justamente el tema del tratamiento. Yo no sé si esta paciente está en tratamiento. Ahora, digamos, el problema es que las medicaciones para primaria progresiva son bastante nuevas, y si esta paciente tiene un diagnóstico de hace muchos años, o sea, que lleva una enfermedad de muchos años, es difícil de tener un pronóstico con respecto a una respuesta al tratamiento. La mayoría de estos tratamientos que son, digamos, para secundarias progresivas, para primeras progresivas, o sea, para las etapas progresivas, han demostrado tener mayor efectividad en pacientes con tres pilares. Pacientes jóvenes, muy jóvenes, pacientes que aún conservan inflamación, o sea, que todavía tienen lesiones activas en resonancia o hacen brotes, y enfermedades de poco tiempo de evolución. Son los tres pilares que son los que van a indicar que va a haber mejor respuesta, va a haber más respuesta al tratamiento de estas formas. Por eso es muy difícil, ¿no? Bueno, obviamente, como yo decía, hay que escuchar y ver a la paciente, pero las formas progresivas tienen esa conducta, y por lo tanto, cuando no se puede o no va a haber una respuesta a los tratamientos de este tipo, lo más importante en estos pacientes, y es realmente muy importante, es la rehabilitación constante, trabajar con el kinesiólogo,
y eso es lo que va a permitir mantener el acondicionamiento físico y no perder, como refiere la paciente, perder habilidades. Hay que rehabilitar, hay que trabajar con una terapia ocupacional y hay que hacerlo en forma constante e intensiva. No sé, espero que se haya sido útil la respuesta. Clarísimo, todo. Realmente a ambos agradecerles nuevamente. En nombre del Departamento de Docencia y Capacitación de Grupo Gama, agradecer a todos los participantes también, y nuevamente comentarles que pueden volver a ver la charla próximamente en el canal de YouTube de Grupo Gama, y que estén atentos a las próximas charlas del servicio de neurología, que vamos a tener para el segundo semestre del año muchas charlas más, y por supuesto, bueno, de otros servicios también que organizan estas charlas a la comunidad, que nos parecen tan importantes para poder brindarles información clara, precisa y actualizada. Muchas gracias nuevamente, los saludo, no sé si Noelia. Muchísimas gracias a todos Sergio, por estar conectados, gracias Estela, sé que es viernes, sé que son ya las 7 de la tarde, así que muchas gracias por quedarse hasta el final, por escucharnos, y desde nuestra parte estamos aquí para responder las preguntas que tengan, y los esperamos, y espero que haya por lo menos servido, esclarecido, y les haya dado por lo menos una nueva visión de la enfermedad. Gracias a todos. muchísimas gracias. Que tengan buenas noches y buen fin de semana, y esperemos que hayamos sido claros. Muchísimas gracias.